La extracción es una técnica de separación de los componentes de una mezcla mediante un disolvente. Existen diferentes tipos de extracciones, como por ejemplo líquido-líquido o sólido-líquido. La extracción líquido-líquido es un método de separación de los componentes líquidos presentes en una mezcla mediante la adición de un disolvente. Para obtener una buena separación, hace falta que este disolvente disuelva muy bien uno o más componentes de la mezcla y que sea inmiscible con los demás, de forma que se formen dos fases. Para la extracción líquido-líquido se utiliza un embudo de decantación, un aro y un soporte. Los líquidos se separan por densidades, de forma que en primer lugar se extrae por la llave el que queda en la parte inferior y luego se recoge el que ha quedado en la parte superior. En primer lugar, hace falta colocar el embudo de decantación en el aro. Una vez se ha comprobado que la llave está cerrada, por la parte superior del embudo de decantación se introduce la mezcla que se debe separar y el disolvente escogido. Se cierra el embudo de decantación, se saca del aro y se agita la mezcla, primero cuidadosamente y luego enérgicamente, para lograr el máximo contacto posible entre las dos fases. El embudo de decantación se debe agitar invertido y con las dos manos. De vez en cuando, manteniendo el embudo invertido, se debe abrir la llave, ya que se podría generar una acumulación de vapores que aumentaría la presión y se produciría un estallido que comportaría la apertura repentina del tapón y que los líquidos salieran proyectados. Finalmente, se coloca el embudo en el aro y se deja en reposo para que se separen las dos fases. El embudo debe mantenerse destapado. Se abre la llave del embudo de decantación y se deja caer lentamente la capa inferior, más densa, que se recoge en un matraz Erlenmeyer. Cuando se realiza esta operación, la parte superior del embudo de decantación debe estar abierta. A continuación, se recoge el líquido que ha quedado en la parte superior, que contiene el disolvente y el componente extraído de la mezcla problema. Se puede efectuar extracciones sucesivas para obtener una mayor separación de los componentes de la mezcla. La extracción por el método Soxhlet es un proceso muy eficaz para la extracción sólido-líquido, ya que el disolvente se hace recircular varias veces sobre la muestra de la cual se quiere efectuar la extracción, mediante un dispositivo diseñado a tal efecto. El sistema de extracción continua Soxhlet consta de un matraz de fondo redondo, unas pinzas y un soporte, un mortero, una manta calefactora, el extractor de Soxhlet, un cartucho de celulosa y un refrigerante de tipo serpentín. El extractor Soxhlet está formado por un cuerpo central donde tiene lugar la extracción y donde se coloca el cartucho que contiene la muestra, un tubo por el que pasa el disolvente, que en estado gaseoso se dirige hacia el refrigerante, y un sifón por donde el disolvente condensado, con el soluto extraído, regresa hacia el matraz de destilación. Para realizar la extracción con un Soxhlet, en primer lugar se debe pesar una cierta cantidad de muestra seca que posteriormente se tritura en un mortero. La muestra sólida, finamente pulverizada para favorecer el contacto con el disolvente, se coloca en un cartucho de extracción de material poroso, y este se sitúa en el cuerpo del Soxhlet. Para montar el equipo de extracción, se coloca primero la manta calefactora sobre la plataforma de un soporte. A continuación, se sitúa un matraz de fondo redondo con el disolvente adecuado y unos trocitos de porcelana porosa, para evitar que la ebullición sea violenta. El matraz se conecta al extractor Soxhlet, donde se encuentra el cartucho con la muestra, y este al refrigerante. El equipo de extracción debe estar en posición vertical y debe asegurarse adecuadamente mediante un soporte y unas pinzas. Se une el grifo de agua corriente a la entrada inferior del refrigerante mediante un tubo de goma flexible, y con otro tubo se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Finalmente, se abre el grifo de agua corriente. A continuación, ya se puede conectar la manta calefactora y cuando el disolvente se evapora ya empieza la extracción. El vapor generado se condensa en el refrigerante y cae gota a gota en el cuerpo central del extractor Soxhlet. Al ponerse en contacto con la muestra, se extrae el componente soluble de esta,
que se denomina análito. Cuando el nivel del condensado llega a la parte superior del sifón lateral, el disolvente y el análito extraído ascienden por el sifón y regresan al matraz, donde vuelve a evaporarse el disolvente para recorrer el mismo ciclo varias veces. El análito extraído se va acumulando en el matraz. El tiempo de extracción puede variar en función del tipo de muestra que se analiza.